Buenos días, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. Primeramente agradecer a Dios por esta oportunidad de poder estar esta mañana en su casa. Es un privilegio para cada uno de nosotros poder estar acá en su casa de oración. Todos hemos venido acá a estar en comunión con Él, a poder alabar su nombre y por sobre todo poder estar en comunión con Él. El deseo de mi corazón en esta mañana, que el Señor pueda hablar a nuestros corazones, que podamos recibir una palabra de aliento en medio de este tiempo, a que cada día podamos mermar nuestro yo para que Él sea exaltado. Que el Señor nos acompañe en esta mañana. Los invito a orar nuevamente. Padre Celestial que estás en los cielos, te pedimos humildemente, Señor, a través de los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, que nos acompañes en esta mañana, en este sermón, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, a toda justicia, que tú, Padre amado, seas exhortando a tu iglesia, que tú nos seas santificando, que tú nos seas limpiando, que tú hables a nuestra vida, que tu presencia, Señor, sea manifiesta en este lugar, que tus palabras puedan calar en nuestro corazón, que tu Espíritu Santo obre grandemente en cada uno de nosotros, que tu palabra sea un deleite a nuestros oídos, a nuestra mente y a nuestros corazones. Danos la concentración necesaria, Señor, para poder cumplir este objetivo. Padre amado, quédate con nosotros y acompáñanos, y te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Estimados hermanos, el día de hoy tenemos un sermón bastante desafiante que llevaba por título Una introducción al libro de Apocalipsis. Siempre cuando hablamos del libro del Apocalipsis hay una variedad de sensaciones que puede generar en el creyente e incluso sensaciones que pueden generar en aquellas personas que no lo son. Cuando hablamos de Apocalipsis hay un sentido de urgencia, para algunas personas puede generar miedo, preocupación, pero para el creyente es mucho más que este tipo de sensaciones pasajeras. Habla de la victoria y la venida de nuestro Señor, lo que acompaña un sentimiento de victoria y satisfacción, porque es el estudio del fin de los tiempos, y esto lo hace aún mucho más grandioso. Cuando era pequeño, antes de conocer a Dios, siempre me llamó la atención el libro de Apocalipsis. Cuando habían predicadores en la calle y se acercaban a mí o a un grupo de amigos o de personas cuales convivía, yo siempre les preguntaba, háblame del Apocalipsis, háblame del Apocalipsis. Recuerdo también años atrás, cuando era niño, el pastor Sergio Correa, que era pastor de nuestra iglesia evangélica presbiteriana, yo le preguntaba al tío Sergio, con mucho cariño, le decía, hermano Sergio, tío Sergio, ¿por qué no me explica el libro de Apocalipsis? Estaba, me acuerdo, en Dichato. Y él me decía, bueno, lo primero que tienes que hacer es leer el Evangelio de Juan, o Juan. Yo en realidad no entendía nada a mi poco conocimiento que yo tenía, pero conforme fui avanzando y creciendo en el Señor, entendí por qué Él me decía que tenía que leer sobre Juan. Y precisamente porque el apóstol Juan es el autor de este libro. Bueno, sabemos que el autor es el Espíritu Santo, pero esta revelación fue dada al apóstol Juan. ¿Cuál de todos los Juanes? El apóstol Juan, el apóstol amado, el mismo Juan que escribió el Evangelio según San Juan, el mismo Juan que escribió primera, segunda y tercera de Juan. Me gusta Juan porque es el apóstol del amor, el apóstol amado. Siempre ha sido en lo personal uno de mis apóstoles favoritos y precisamente él les fue revelado las cosas que habían de acontecer. ¿Por qué el libro se llama Apocalipsis? Bueno, el libro de Apocalipsis viene del griego apocalipsis,
que es finalmente que habla sobre la revelación. En otros países, el libro de Apocalipsis también se le llama revelaciones o revelación, ¿ya? En inglés también tiene ese nombre, pero nosotros adoptamos el nombre de Apocalipsis de la Vulgata latina, ¿ya? Que finalmente puede llamarse Apocalipsis, puede llamarse revelación. ¿Y por qué lleva este nombre? Porque finalmente es la revelación de las cosas que han de acontecer a futuro. Antes de continuar con esta pequeña introducción, me gustaría aclarar un poco sobre el concepto de escatología. Muchas personas que llevan años estudiando la palabra del Señor se han encontrado con este concepto de escatología. Y escatología no es nada más y nada menos que el estudio de los tiempos, el estudio de las cosas y el estudio de los últimos tiempos. Y cuando nos vamos metiendo en el libro de Apocalipsis y a lo largo que llevamos estudiando este libro, nos encontramos con distintas posturas escatológicas. Cuando hablamos de escatología, hablamos del estudio del fin de los tiempos, ¿ya? Y nos encontramos con diferentes posturas escatológicas y distintas visiones que nosotros nos podemos encontrar respecto a este libro. En lo personal, siempre he sido muy temeroso con abanderarme con doctrinas que son muy particulares, ¿ya? Pero debemos ser siempre, ser fieles y diligentes en el estudio de la palabra. Yo sé que hay muchas personas que son amantes de estudiar el Apocalipsis y estudiar escatología por la riqueza doctrinal que en ella se encuentran, pero imagínense que Juan Calvino, cuando estuvimos acá en la charla de escatología, el pastor Lobo nos decía que ni Juan Calvino se atrevió a hacer un comentario bíblico sobre el libro de Apocalipsis. Imagínense qué queda para mí. Yo trataba de abordar este sermón pensando de dónde comenzar, cómo abordarlo, porque es demasiado difícil, porque sabemos que este libro contiene muchas figuras metafóricas y proféticas que ni aún los más grandes se atreverían a decir cómo son. Como les decía, había muchas posturas escatológicas al respecto. Existe, por ejemplo, el preterismo, que es una interpretación que considera muchos eventos proféticos que ya han ocurrido a lo largo de la historia, especialmente con la destrucción del Templo de Jerusalén. También existe la postura escatológica del historicismo, que es la interpretación que ve la profecía bíblica como una descripción de la historia mundial a través de las edades. Existe el futurismo, una interpretación que la mayoría de los eventos proféticos, como la segunda venida de Cristo, el rapto, la tribulación y el milenio, ocurren en un futuro cercano. Y por último, el idealismo, que es una interpretación que va en las profecías, una representación simbólica de principios espirituales y morales, más que un evento histórico literal. Como acabo de mencionar, hay muchas posturas escatológicas y aún hay muchas más con las cuales nosotros podíamos interiorizarnos y poder estudiar y discutir. Pero finalmente llegué a la conclusión que el propósito que tiene este sermón no es explicar en detalle las diferentes posturas escatológicas, sino poder mostrar una visión general y propósito de este libro. Y el propósito de este libro aparece en el capítulo 1, que finalmente es poder mostrar una visión general y completa de las cosas que han de acontecer. Esta revelación de Jesucristo dada por Dios por medio de su ángel a su siervo Juan, las cosas que han de acontecer. En este mismo capítulo nos encontramos con la revelación de Jesús, un saludo a las 7 iglesias y finalmente el propósito que tiene este libro como introducción. Seguimos avanzando y nos encontramos con este mensaje a las 7 iglesias. En el capítulo 2 y 3 se manda
un mensaje a 7 iglesias: a la iglesia que está en Éfeso, a una iglesia que está en Esmirna, a la iglesia que está en Pérgamo, la iglesia que está en Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia en Filadelfia y por último un mensaje a la iglesia de la Odisea. El propósito general para estas iglesias es una exhortación y un llamado a reafirmar las cosas que haya que afirmar y también un llamado al arrepentimiento para corregir lo que se haya de corregir. En la iglesia de Éfeso era reconocida por el Señor como una iglesia que perseverara, una iglesia que persevera, que no soporta a los malos, que ha sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Es una iglesia que ha sufrido por causa del Señor y no ha desmayado, pero el Señor tiene algo contra ella y que ha dejado su primer amor, por lo cual deben arrepentirse y volver a las primeras obras. Quizás podríamos nosotros contrastarnos con esta iglesia. ¿Tenemos algo de parecido con esta iglesia de Éfeso? ¿Somos una iglesia que persevera? ¿Somos una iglesia que soporta a los malos, que no soporta a los malos? Que hemos sometido, que escudriñamos a aquellas personas que se hacen llamar apóstoles y profetas. ¿Somos una iglesia que ha sufrido por la causa del Señor y que no ha desmayado? Y por último, ¿será que hemos dejado nuestro primer amor, que Dios haya dejado de ser nuestra prioridad? ¿Debemos arrepentirnos y volver a las primeras obras? La iglesia de Esmirna, que es el segundo llamado, es una iglesia que pasa por distintas dificultades y tribulaciones, que son blasfemados por aquellos que se hacen llamar judíos, pero son sinagoga de Satanás. Esta iglesia será probada y hace un llamado a perseverar en medio de la aflicción y de los ataques de Satanás. Como dice el texto bíblico, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Tenemos la iglesia de Pérgamo, que es una iglesia que guarda fielmente el nombre del Señor y no ha negado su fe, pero tiene algunos de ahí que mantienen la doctrina de Balaam. Y esta doctrina de Balaam ha llevado a la iglesia a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Dice el Señor: por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. En la iglesia de Tiatira, una iglesia reconocida por su amor, fe, servicio y perseverancia. Incluso sus obras recientes eran mayores que las primeras, pero tolera a esa mujer llamada Jezabel que hace que sus hijos adulteren con ella y cometan actos de inmoralidad y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Pero el Señor dice que caerá juicio contra ella a los que con ella adulteran, pero aquellos que no tienen esa doctrina, el Señor les dice: no os impondré otra carga, pero lo que tienen deben retenerlo hasta que el Señor venga. Ya llegando a las últimas 3 iglesias, tenemos la iglesia de Sardis, que es una iglesia que dice que vive, pero en realidad esta iglesia está muerta. Sus obras no han sido halladas perfectas delante del Señor. Se les hace un llamado a ser vigilantes para que cuando venga el Señor no los pide durmiendo. Tenemos la iglesia de Filadelfia, que dice que aunque tenga poca fuerza, ellos han guardado la palabra y no han negado el nombre del Señor. Y por último, tenemos la iglesia de la Odisea, un mensaje directo para esta iglesia. El Señor les dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, dice el Señor,
yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sin duda, un llamado extraordinario a la atención, a la advertencia de estas iglesias que perseveraban en medio de la aflicción, pero que tenían distintas dificultades y tenían cosas por mejorar. El Señor constantemente está exhortando a su iglesia, y si las cosas están bien, el Señor lo habrá de decir, pero si tenemos cosas que corregir, el Señor las hará saber. Y precisamente para eso está este libro, es hacer un llamado al examen, a cómo estamos como congregación, cómo somos la iglesia Himna La Rosa de Sarón. ¿Seremos como la iglesia de Éfeso? ¿Seremos como la iglesia de Sardis? ¿Seremos como la iglesia de Filadelfia, Tiatira, Laodicea, Esmirna, Pérgamo? ¿En cuál estamos, hermanos? Siempre estamos llamados a hacer un autoexamen. Hay algo que me llamó poderosamente la atención cuando leí el libro de Apocalipsis, y es la principal atención sobre la adoración celestial. En el capítulo 4 hay una muestra del trono de Dios y lo que sale del trono. Vemos a los 4 animales seres vivientes y vemos a los 24 ancianos y en sus tronos postrándose y adorando el nombre del Señor. Personalmente me impactó mucho cómo la gente, cómo estos seres vivientes y cómo estos ancianos adoraban el nombre del Señor con total reverencia, pues estaban delante de la presencia del Señor y decían: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y podemos ver a los 24 ancianos postrándose y adorando su santo nombre. Esto me ayudaba a pensar y me ayudaba a poder imaginar lo glorioso que es estar delante de la presencia de Dios y adorar su santo nombre. Los 2 himnos que cantamos al principio fueron bastante significativos con el sermón. Por ejemplo, el primer himno que se cantó era Santo, Santo, Santo. Y el segundo himno también hablaba, dice que es el himno de guerra de la iglesia protestante. Y precisamente es lo que podemos ver más adelante en el libro de Apocalipsis, una iglesia que lucha en medio de la aflicción, que persevera y que finalmente muestra la victoria de Cristo. Ya más adelante, en el capítulo 5, habla de los 7 sellos y que solamente el Cordero inmolado puede abrir. En el capítulo 5 se nos muestra un libro con 7 sellos que nadie puede abrir. El apóstol Juan en la visión dice que se entristece, pero hay una voz que le dice que esté tranquilo, que esté confiado, porque finalmente el Cordero inmolado tiene el poder para poder abrir este sello, y este es Jesucristo, el que fue inmolado, el Cordero de Dios. Y cada vez que se abre uno de estos sellos, acontecen distintas cosas. En el número 1 dice, aparece un caballo blanco. En el sello número 2 aparece un caballo rojo. En el número 3 un caballo negro. En el sello número 4 un caballo amarillo. Y todos estos cumplen distintas funciones. En el sello número 5 dice que se ven las almas
de aquellos que fueron muertos a causa de la persecución y que ellos claman justicia y el Señor los viste con vestiduras blancas y le dicen que deben esperar un poco más de tiempo hasta que se cumpla el número de los que han de morir a causa también de la persecución. Cuando se libera el sexto sello ocurre un gran terremoto, el sol se pone negro, la luna toda como sangre, las estrellas del cielo caen sobre la tierra y el cielo se desvanece como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se remueve de su lugar. Los reyes de la tierra caen en pánico y en terror, intentan esconderse en cuevas y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está centrado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Sin duda, estos sellos muestran el juicio de Dios que ha de caer sobre la tierra. Pero hermanos, cuando esto acontezca, así como dijo estos reyes, ¿quién ha de sostenerse en pie? Y por último, el sello número 7 que dice que cuando se libera ocurre un gran silencio como por media hora. 7 ángeles están de pie delante de Dios y se le dan 7 trompetas. Y cada ángel que toca una trompeta desata una calamidad sobre la tierra. Sin duda, esta parte nos muestra parte del juicio de Dios que ha de caer sobre la tierra de distintas maneras. Y como decía el sello número 7, dice que se dan 7 trompetas y estas trompetas desatan cada calamidad diferente sobre la tierra. En lo práctico, hermanos, para nuestra vida, si nosotros leemos este libro y desmenuzamos cada uno de estos capítulos, en primera instancia se nos genera una complejidad en cuanto a lo profético y a lo que quiere enseñar este libro. Y sin duda la capacidad humana sería muy difícil de poder explicar y exponer de manera directa. Incluso para un teólogo con conocimientos muy avanzados se le haría muy complejo poder explicar. Pero finalmente el propósito de estos sellos es poder mostrar que un día la justicia de Dios ha de venir sobre esta tierra y Jesucristo vendrá a juzgar a las naciones. ¿Cuál es finalmente el propósito de este libro y cuál es la actitud que debería tener la iglesia al respecto? ¿Cómo creen ustedes que deberíamos tener como iglesia una actitud frente a la venida del Señor? ¿Deberíamos tener una actitud pasiva? ¿Deberíamos estar llamados a la preocupación? ¿Deberíamos esperar la segunda venida del Señor con miedo, con temor, con angustia, con terror, como muchas personas a veces experimentan? ¿Dónde está nuestro corazón en estos momentos? ¿Cuál es la actitud que debería predominar en cada una de nosotros? ¿Vemos el libro de Apocalipsis como una historia terrorífica? ¿O estamos amando la venida de nuestro Señor? ¿Cuál sería la actitud correcta que deberíamos tener? ¿En dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? Pero ¿cuál sería la actitud correcta que debemos tener como iglesia? Y precisamente la actitud que debemos tener como iglesia, como creyentes, como congregación, es un llamado a estar orando y velando. Porque como dijo el Señor, el día y la hora nadie la sabe.
debemos estar actuando con prudencia, debemos estar corrigiendo nuestros caminos, debemos estar examinando nuestros pasos. Ese es el llamado que hace el Señor a su iglesia, a corregir lo que haya de corregir y a perseverar en las cosas que son santas y agradables a nuestro Dios. Estimados hermanos, con respecto a la actitud que debemos tener, también debemos hacer un llamado a la reflexión. ¿Dónde está nuestro corazón en estos momentos? ¿Dónde está puesto nuestra mente, nuestros mayores deseos y nuestros mayores anhelos? Cuando el Señor venga por segunda vez, ¿dónde estará nuestra mente y dónde estará nuestro corazón? ¿Estará puesto en el Señor? ¿O será que nuestra mente y nuestro corazón está demasiado afanado en las cosas de este mundo? El Señor dice: yo vengo pronto, yo estoy a la puerta, estoy llamando. No podemos evitar la imperiosa necesidad de escuchar estas palabras. ¿Dónde está tu corazón en este momento de tu vida? ¿Estás muy afanado en tu trabajo? ¿Estás muy afanado en tus proyectos personales? ¿Estás muy afanado en el entretenimiento? Hermanos, es un tiempo de llevar nuestra mente y nuestro corazón rendido a nuestro Dios, para que el día que el Señor venga acá a la tierra por segunda vez, el Señor nos encuentre acá como obreros aprobados y que nos pille haciendo su voluntad. El llamado es a cada día a mermar, es un llamado a la santificación, es un llamado de rendición de cuentas delante de Dios. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Será que como la iglesia de Éfeso hemos dejado nuestro primer amor? ¿Seremos como aquella iglesia, como aquellas personas que dicen que están vivos, pero en realidad están muertos? ¿Seremos como aquellas iglesias que se jactan de su riqueza, pero finalmente están pobres? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Si sientes que Dios no ha ocupado el primer lugar en tu mente, es tiempo de darle el lugar a Dios que le corresponde. Ha llegado el tiempo en que debemos rendirnos delante del Señor y ponerle en primer lugar. Capítulo 15, los ángeles con las 7 plagas postreras. Capítulo 16, las copas de la ira. Capítulo 17, la derrota y la condenación de la gran ramera. Capítulo 18, la caída de Babilonia. Capítulo 19, alabanzas en el cielo, las bodas del Cordero y el jinete del caballo blanco. Capítulo 20, los 1000 años, el juicio y ante el gran trono blanco. Me quisiera detener un poco en el capítulo 19. Como iglesia nosotros vamos a sufrir aflicción. Y la iglesia siempre ha sufrido aflicción en todos los tiempos. Antes, ahora y en el futuro no será la excepción. En el sermón anterior que estuvimos escuchando, Primera de Pedro, vemos cómo la iglesia era forjada y santificada en medio de la aflicción. Y en este caso, en este libro, no es la excepción. Vamos a ser afligidos en todo momento,
y en diferentes circunstancias, pero es preciso que toda esta aflicción acontezca para que se cumpla todo lo que está escrito. ¿Cómo miras la aflicción de este mundo? Recordando versículos bíblicos, me hacía recordar que el mundo aborrece a Cristo. Y si el mundo aborrece a Cristo, también aborrece a los creyentes. Siempre está esta enemistad entre Cristo y su iglesia y aquellos que no creen. Si aún no estás convencido de esto, habla solamente sobre la palabra de Dios en un grupo abierto y compara sus creencias con tus creencias. Compara tu forma de vivir con la forma de vivir que tienen aquellas personas. Y comenzarás a sufrir persecución por causa de Cristo. Como creyentes, nuestras ideas son impopulares en la sociedad. Basta hablar un poco sobre el aborto, basta hablar un poco sobre lo demoníaco que es la ideología de género, basta con hablar un poco de los preceptos de Dios para que la gente comienza a despreciarte y a ser perseguida por causa de Cristo. En los tiempos antiguos, la iglesia primitiva sufrió persecución, eran matados, eran crucificados, eran puestos como antorchas para alumbrar como fuego, eran muertos en el Coliseo. Y hoy en día la persecución no la estamos viviendo como tal en este lado del mundo, porque en otra parte del mundo sí sufren persecución hasta la muerte. Y en el futuro tampoco esto será una excepción. Pero esto no se queda aquí. Un día el Hijo del Hombre, Jesucristo, el Cordero inmolado, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ha de venir a hacer justicia y pelear contra Satanás, sus huestes y toda la gente que vive para él. Y hará justicia y los derrotará y los vencerá con su mano poderosa. Y todos tendrán que reconocer que Jesucristo es el Señor. Quisiera detenerme a leer Apocalipsis capítulo 19. Si quiere lo puede buscar en sus Biblias. Y dice así el capítulo 19, versículo 11. El jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. El Señor Jesús ha de venir y ha de juzgar a las naciones. El Señor ha de venir y ha de destruir a todos sus enemigos. Solamente el Señor es reconocido y se le ha dado la potestad de ser llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya en la última parte del libro nos encontramos en el capítulo 20, los 1000 años y el juicio ante el gran trono blanco. En el capítulo 21 se nos muestra un cielo nuevo y una tierra nueva y la nueva Jerusalén.
Y por último, en el capítulo 22, dice: la venida de Cristo está cerca. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dices: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Quisiera invitar a los hermanos del ministerio que nos pudieran acompañar mientras hacemos la parte de la exhortación final. Me quisiera quedar con esta parte de este último capítulo donde se escribe que la venida del Señor está cerca. Y el llamado nuevamente es a decir: ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu mente? Hermanos, la venida de Cristo está cerca. ¿Amamos la venida del Señor? Podríamos decir: ven, Señor Jesús, ven, ven. Y si aún no tenemos ese sentimiento, que el Señor nos ayude cada día a amarle más, porque entre más mermamos, más vamos a anhelar su venida. Señor, ayúdanos a amar tu venida. Ayúdanos a prepararnos en el día en que has de venir. Padre amado, ayúdanos a poder prepararnos para cuando vengas y hagas justicia, para reinar contigo para siempre. Oremos. Padre amado, te damos gracias por este tiempo en el cual nos has permitido poder recordar, Señor, los libros de esta profecía. Padre amado, Señor, tú sabes que no podemos tener nosotros, Señor, la plenitud en detalle, Señor, de cada una de las cosas, Señor, que has puesto a escribir en este libro, Señor, y que revelaste, Señor, a tu apóstol Juan, Señor, para llamar a la iglesia, Señor, a la exhortación, a la obediencia
y con el propósito, Señor, a que como iglesia, Señor, nos podamos preparar, Señor, para esta segunda venida, Señor. Gracias, Padre amado, porque por medio de este libro tú nos muestras, Señor, la futura, Señor, adoración que te vamos a rendir, Padre amado, y nos has dado el privilegio de poder participar. Gracias, Señor, por Jesucristo, Señor, nuestro Señor y Salvador, el Cordero inmolado, al único, Señor, que se le ha dado potestad, Señor, en los cielos y en la tierra. Gracias, Señor, porque Jesús es nuestro Rey soberano, quien pelea por nosotros, el que ha de salir victorioso, Señor, para derrotar a todos nuestros enemigos. Gracias, Padre, porque nos haces partícipes, Señor, en tus victorias, Señor, y en todo lo que ha de acontecer. Padre amado, prepara nuestros corazones, que podamos amar tu venida. Prepáranos, Señor, y ayúdanos, Padre amado, a esperar, Señor, velando y orando la venida de tu Hijo Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Padre amado. Ven, Jesús. Te agradecemos, Señor, y te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.